Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por orar por mí. Por favor, permítanme orar por ustedes. Inclinen sus cabecitas para el cielo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, para que la palabra que hoy vamos, Señor, a recibir, quite nuestro corazón de piedra y transforme en corazones de carne. Danos el don de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, no entender con la sabiduría de los hombres, sino con la gracia que viene de ti. Especialmente, Padre, en el nombre de Jesús, permite que nuestros corazones se puedan, Señor, totalmente entregar a ti y podamos, Señor, tomar el camino precioso de la vida nueva. Te rogamos, Padre, para que hoy los mismos signos de prodigios y milagros del Evangelio sucedan. Los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven y los sordos oyen. Por el nombre de Jesús, permítenos ser portadores, vasos inútiles y especialmente ser dignos de proclamar y escuchar tu palabra. Por el nombre de Jesús. Amén. Y todos nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, mis hermanos, con el siguiente tema, predicación: ¿cuál es la diferencia de la renovación carismática con el resto de movimientos? Vamos a citar las palabras del Santo Padre, Papa Francisco, las palabras que dio el Santo Padre en la Plaza de San Pedro el viernes 3 de julio del 2015. Y el Papa Francisco se refería ese día a la renovación carismática con estas palabras: renovación, unidad en la diversidad. La distinción es importante porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, no de la nuestra. Unidad en la diversidad de expresión de la realidad, tantas como el Espíritu Santo quiso suscitar. Es necesario recordar también que el todo, es decir, esta unidad, es más que la parte, y la parte no puede ser atribuida el todo. No se puede decir, por ejemplo, nosotros somos la corriente llamada la renovación carismática católica y vosotros no. Esto no se puede decir. Por favor, hermanos, esto es así. No viene del Espíritu. El Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Unidad en la diversidad y en la verdad que es Jesús mismo. Palabras del Santo Padre, dada la renovación el viernes 3 de julio del 2015 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. He abierto con las palabras del Santo Padre para entender lo que en esta noche se va a introducir en nuestros corazones, porque es un tremendo título el de la noche de hoy, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la renovación con los otros movimientos eclesiales de la iglesia, de nuestra propia iglesia? Y cito las palabras del Santo Padre porque el Papa Francisco hace una exhortación a la renovación llamada de la unidad en la diversidad. Y es algo que nosotros tenemos que entender estando aquí, desde este lado de lo que se llama la renovación carismática. La iglesia tiene muchas gracias, muchas bendiciones. La iglesia tiene mucha espiritualidad, también tiene mucha religiosidad, muchos carismas, y no me refiero a los carismas extraordinarios del Espíritu, sino como carismas propios de cada identidad eclesial. Como les decía la semana anterior, ¿no? Unos tienen diferentes carismas, por ejemplo, unos están llamados, por ejemplo, a como lo que es lazos marianos, lo que es Juan 23, lo que es ignacianos, son sus carismas propios como identidad propia
de su caminar espiritual. Y en toda la unidad, o mejor dicho, en toda la diversidad que tiene la iglesia, estamos llamados a la unidad. La iglesia católica no tiene un solo camino de recorrido evangelizador o un solo camino de recorrido de carisma, sino tiene mucha diversidad. Y esa es la riqueza de nuestra iglesia. Es fantástico, es grande. O sea, ser católico es algo realmente maravilloso. Pero algo que el Espíritu Santo nos regala, nos da, es que en esa diversidad de carismas que hay, vivimos nosotros la unidad. Sí, y eso es dado por Dios, ¿no? En Juan 17:21, nuestro Señor Jesucristo ya nos dio la oración del pueblo santo y decía: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y así el mundo creerá. ¿Cómo el mundo va a creernos a nosotros que somos de Cristo? ¿Cómo el mundo va a creernos que somos de Dios? Cuando nosotros tengamos lo que se llama el estandarte de la unidad. ¿Sí? Sin unidad no hay iglesia. Sin unidad, hermanos, no se cumple la palabra de Jesús: Padre, todos sean uno como yo soy uno contigo. Y el Papa Francisco va a decir que esa es la distinción, lo importante, la obra del Espíritu Santo, no la nuestra, ¿se dan cuenta? Y se habla de una unidad en la diversidad y en la expresión de cada realidad que vive la iglesia. Ustedes recordarán que cuando Nehemías estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén, dice que Nehemías tuvo una técnica interesante. Dice que en toda la extensión de la muralla puso en cada lugar, en cada parte de la muralla, a una familia, a otra familia. En una estaban sacerdotes, en otra estaban notables, en otros estaban guerreros, en otros estaban porteros, pero toda la población estaba reconstruyendo la muralla y cada uno en el lugar donde le toca. Y yo pienso que es así la iglesia. Cada uno está en la parte de la trinchera que Dios le ha puesto. Ojo, que Dios le ha puesto, no la que yo he buscado. Si Dios me ha llamado a esta corriente de gracia, es porque Dios me ha puesto aquí. Eso ya topamos la semana anterior. Y más aún, si Dios me ha puesto en mi comunidad, es porque Él me ha colocado ahí. Entonces, de esa manera, haciendo un eco de las palabras del Papa Francisco, dice: nosotros somos la corriente de la renovación, dice. Sí, pero hermanos, dice, esto es obra del Espíritu, que sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Terminando esta parte inicial de las palabras del Papa Francisco. El Espíritu sopla donde quiere, como quiere y cuando quiere. A ver, dígalo. El Espíritu Santo sopla cuando quiere, como quiere y donde quiere. No son palabras mías, son palabras del Papa Francisco. Y de esa manera tenemos que entender que el Espíritu sopla. Así nos dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Las palabras de Jesús a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Entonces, con esta pequeña introducción, recién voy a entrar ahora sí a coger, como dicen, la cuchara en el plato, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no comprendemos bien esta parte, en el resto nos vamos a perder. Porque nosotros vamos a topar un tanto punto eclesial. Y en el punto eclesial es comprender cuál es la diferencia de la renovación con los otros movimientos. Pero comprendiendo estas palabras del Papa Francisco sobre la diversidad, sobre la unidad y cómo Dios actúa dentro de su iglesia como Él quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar la renovación carismática, lo que no es. ¿Sí? Dígalo. La renovación carismática, lo que no es.
dentro de esa unidad, en la diversidad, lo que no es la renovación carismática. Primero, no somos el monopolio del Espíritu Santo, ¿cierto? No somos el monopolio de los carismas. Primerito, ¿sí? Y a esto, hoy he venido citando las palabras del Papa Francisco, que dice que este movimiento comparta con todos en la iglesia el bautismo del Espíritu Santo. Es la gracia que habéis recibido. Compartidla, no os la guardéis para vosotros. Esto lo dijo en el aula Pablo VI el sábado 8 de junio del 2019 a los líderes de la renovación carismática a nivel mundial. ¿Se da cuenta cómo vamos mirando a través de los años las palabras del Santo Padre a la renovación? Que les dije, lo que no es la renovación no es el monopolio de los carismas. Y el Papa Francisco nos invita a que nosotros llevemos del bautismo en el Espíritu Santo una gracia recibida que tenemos que compartirla, ¿sí? Y no os guardéis para vosotros, dice el Santo Padre. Hermanos, a veces uno de los graves problemas que podemos presentar los carismáticos es eso, creernos hermanos del monopolio de los carismas, que solo dentro de la renovación o de nuestras comunidades, nuestros grupos, se pueden suscitar dones, carismas, expresiones. Y a veces nos sucede y nos pasa como le pasaron a los discípulos, ¿no? Que vinieron corriendo, ¡Maestro! Vimos a unos en tu nombre expulsando demonios y como no está en el grupo, lo callamos. Ellos venían pero como que sacando pecho y esperando que Jesús diga que buenos discípulos que tengo, ¿no? Decir como que buenos carismaniáticos casi digo que tengo. Entonces Jesús les dijo, no. Si no están contra nosotros, están con nosotros, déjenlos, no hay ningún problema. De igual manera nosotros tenemos que entender que no somos ningún monopolio, no somos dueños de los carismas, de los dones, de las expresiones, de la forma, de los métodos. Más aún, la renovación como una corriente está llamada a renovar. Y eso es lo que ha pasado. En estos últimos 25 a 30 años ha habido una renovación muy grande en la iglesia. ¿No se acuerda? La gente antes no aplaudía en la iglesia, en la misa, ahora sí aplauden. Antes no levantaban las manos para orar el Padre Nuestro, ahora lo hacen. Vaya, escuche los cantos dentro de las misas, son los que cantamos en el grupo, ¿no es cierto? Es porque ha empezado a hacer una renovación. Y no es porque, no, pues hermanos, ¿qué están cantando? Esos cantos son nuestros. No, mi hermano, no es así. Vean, yo vi y me acuerdo cuando estábamos en el consejo, vinieron unos servidores y vean, están haciendo, dice, el seminario de vida en el espíritu, en otro movimiento, dice, que no es el nuestro. Vayan y prohíbanselo, me acuerdo clarito que decía en el consejo, vayan y prohíban que hagan el seminario porque no es de la renovación. Un ratito. Si no está contra nosotros, está con nosotros. Y de esa manera nosotros vemos que la renovación, que es como una corriente, ¿qué hace una corriente? Por donde pasa va dando vida, por donde pasa va renovando, por donde pasa hay pues muchas bendiciones donde hay una corriente, ¿no es cierto? De esa manera, la corriente es una bendición. Pero hoy también tenemos que entender lo siguiente, renovación carismática, tenemos que tener mayor apertura y mínima estructura. Este es otro segundo punto. Renovación carismática debe aprender a tener una mayor apertura y menos de estructura. Ya el Papa Francisco nos dice que somos nosotros, mis hermanos, una corriente, y le voy a decir las palabras del Santo Padre. ¿Qué dice? Vosotros, renovación carismática, habéis recibido un gran don del Señor.
habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo, como una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Esta es vuestra definición, una corriente de gracia. En el Estadio Olímpico de Roma, el 1 de junio del 2014. Vean, estoy haciendo un eco de los diferentes años. Qué bendición, como el Papa Francisco nos ha ido instruyendo, indicando y manifestando la acción del Espíritu en nuestra corriente de gracia. Y miren lo que dice el Papa Francisco. Vuestra definición es una corriente de gracia y por voluntad del Espíritu Santo. Entonces, si somos una corriente de gracia, hermanos, no nos confundamos. Somos corriente de gracia. No somos riachuelo, ¿no es cierto? Somos una corriente de gracia. ¿Alguna vez usted se ha parado a ver esas hidroeléctricas en el oriente, en la Amazonía? Yo me he parado, hermano. O sea, he bajado todo ese camino tan largo al oriente y he visto esa hidroeléctrica gigantesca y cómo cae la potencia del agua y cómo esa corriente, pero tan poderosa que mueve las turbinas y da energía, hermanos. Yo decía, esa es la gracia del Espíritu, esa es la renovación, una potencia, una corriente. Pero cuidado, nosotros hacemos de la corriente del Espíritu un riachuelo del Espíritu, donde pues en los riachuelos, ¿qué nos gusta? Chapotear, ¿no es cierto? Y esa fue la visión que tuvo Ezequiel, que al principio era simplemente un riachuelo en sus tobillos. Pero a medida que iba caminando el riachuelo, después se hizo un río hasta las rodillas, después se hizo realmente más grande hasta la cintura y después más potente hasta donde no podía ni siquiera caminar, sino solo a nado. Quien quiere introducirse, mis hermanos, en la renovación, tiene que entender que aquí no hay chapoteos ni riachuelos. Aquí nos ponemos, mis hermanos, todos nosotros, ¿qué sería? El bikini del Espíritu Santo y nos lanzamos a la corriente de gracia. Cuando los grupos de oración empiezan a estancarse, a debilitarse, cuando los grupos de oración empieza la gente a disminuir, cuando empiezan a haber conflictos internos, cuando empiezan a haber pugnas entre los miembros, cuando uno dice soy de Apolo, otro soy de Pablo, cuando uno dice soy carismático, mejor vamos a la parroquia, uno dice vamos por acá, otro dice vamos por allá. Hermanos, es cuando nosotros nos hemos olvidado de que estamos en una corriente de gracia. Y a veces transformamos nosotros la corriente de gracia en nuestras comunidades en corrientes de desgracia. Porque en vez de dar gracia, bendición, unidad, dar Espíritu Santo, lo que damos es mal testimonio, peleas, conflictos, orgullos, vanidades, murmuraciones, y todo eso es sorprendente. Es una corriente de gracia, no es un riachuelo, ni tampoco es una corriente de desgracia, mis hermanos. Por donde pasa el grupo, solo va dejando dolor, miedo y antitestimonio. Y claro, ¿qué decía en los Hechos de los Apóstoles? La primera comunidad, miren cómo se aman, decían todos. Pero a veces aquí en los grupos de renovación, miren cómo se hablan, miren cómo se critican, miren cómo... No, pues hermano, somos corriente de gracia. Y por eso estoy citando las palabras de nuestro querido Papa Francisco a la renovación. Y al ser nosotros una corriente de gracia, nuestras comunidades tienen que vivir la experiencia de una corriente de gracia, donde tienen máxima apertura y mínima estructura, donde desde luego que sí, mis hermanos, el torrente que sale de un manantial necesita un cauce, ¿no es cierto? Porque si no hay un cauce, ¿qué pasa? Pues simplemente ese río, en vez de hacer algo positivo, daña.
ciudades se pierden, gente se muere, cultivos pues totalmente quedan inutilizados. Pero cuando un río va en un cauce, sano, ¿qué pasa? Es motivo de bendición, es motivo de alegría, es motivo de mucha prosperidad. Igual nosotros, que la potencia de la corriente del Espíritu tiene que ir encauzada en la estructura. Dios es un Dios de orden, pero Dios no es una camisa de fuerza, donde pues algunos grupos han caído, 5 minutos de Espíritu Santo, 5 minutos de acción de gracias, cánteme esta canción, si no me canta, no me hace, santígüese bien, siéntese bien, párese bien, así no se ora, así se predica. Hermano, ¿qué pasó? Eso no es corriente de gracia, eso, mis hermanos, es una estructura y una camisa de fuerza. Y recuerda lo que Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, lo que el Padre busca son adoradores, ¿no es cierto? Eso le reveló Jesús a la samaritana. No dijo lo que el Padre busca son organizadores. Y a veces en la renovación lo que nos hemos convertido son en excelentes organizadores, pero no en adoradores. Nos hemos hecho organizadores, pero les doy título, oiga. Son increíbles, al menos del tiempo del Zoom, cuando todavía era gratuito, los 45 minutos, era chistoso verles, oigan, medidos los tiempos, oiga, y 5, porque se nos acaba, decían rápido. ¿Y dónde quedó el fluir del Espíritu Santo? No sé, pero lo que el Padre busca son adoradores, no organizadores. Y de esa manera vivimos la experiencia de la corriente de gracia. Sí, se da cuenta. Por eso he tomado las palabras del Papa Francisco. No va a decir como una vez un hermano me dijo, es que el hermano Rubén se inventa unas cosas. No me estoy inventando nada. Entonces, de tal manera vivimos nosotros esa gracia de la corriente en la que nuestras comunidades pasan a hacer lo siguiente. A ver, con este ejemplo. Piensa en cualquier río que a usted le encanta. Váyase mentalmente a ese lugar, a ese paisaje. Usted llega, sí, usted ve los árboles, usted ve el césped, ve las montañas y ve el río. Y dicen, qué lindo paisaje. Usted toma una foto, claro, me llevo en mi celular. Después, usted, después de unos años, llega otra vez con su familia a ese lugar, al mismo sitio. ¿Y usted qué va a decir? Los mismos árboles, las mismas montañas, el mismo césped, el mismo suelo, el mismo río. Yo ahí sí le voy a decir, ahí sí se equivocó. Todo lo que está alrededor es igual, pero lo que nunca es igual es el mismo río, mi hermano. Porque el río que usted tomó la foto hace 10 años y ese ya llegó al mar. Usted está encontrándose con otro río el que está allí. Si decimos que nuestras comunidades y grupos de oración viven la experiencia de ser una corriente de gracia, entonces va a suceder exactamente esto. Las personas que no entran en esta dinámica de vivir la corriente de gracia es como aquel que llega a turistear un lugar y va a decir, no, pues yo llego al grupo de oración, las mismas caras, las mismas personas, los mismos, está la misma hermana, el mismo predicando, siempre dando la bienvenida, todo está igual. Después usted, como no es carismático, sino turismático, y va siempre de turismanía a turismanía, llega a los tiempos a turismanear, y llega a los tiempos, a los meses, y dice otra vez al año, aquí todo está igualito, dice. Sigue aquí el Germán, sigue aquí el Pablo, sigue aquí la Vicky, el mismo hermano Rubén contando el mismo testimonio de hace 25 años. ¿Dónde estará la diferencia? Dice, no, el turismático. Lo que pasa es que llegó y no entendió que el río ya corrió.
no comprendió que el río ya fluyó, no comprendió que la corriente, mi hermano, ya no se detuvo. La corriente avanza, la corriente avanza, la corriente avanza, mi hermano. Y si usted no entra a la dinámica de la pertenencia, la identidad, la constancia, la perseverancia, entonces usted siempre va a entender o va a mirar como un turista. Pero cuando usted ingresa, usted avanza. Cuando usted ingresa, usted, mi hermano, no se va a quedar donde está. Porque aquel que es constante en su comunidad de oración, sucede lo siguiente. No es el mismo de hace 2 o 3 o 4 años, el que está aquí es otro. Ha madurado, ha crecido, ha servido, ha caído, ha vuelto a levantarse. En luz, en oscuridad, ha crecido. No es el mismo. Y así es cuando entramos a la corriente. ¿Ya? Entonces, cuando los servidores de la renovación carismática se creen dueños del Espíritu Santo o monopolios de los carismas, es querer coger al Espíritu Santo y meterle en una jaula, mi hermano. Y nosotros no hacemos eso, no somos ni dueños ni monopolios de los carismas y tampoco le guardamos al Espíritu Santo en una jaula, porque si le guardamos al Espíritu Santo en una jaula, el Espíritu Santo, que es viento, se disipa o es fuego y derrite la jaula, mi hermano. Así que nosotros estamos llamados a vivir esta corriente de gracia en un nuevo Pentecostés, haciendo nuevo lo que fue nuevo. Por eso es renovación carismática, porque vivimos constantemente una renovación, ¿sí? Lo que hace 10 años fue, hoy, mis hermanos, es nuevo y constantemente nuevo, porque estamos viviendo las mociones del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés, ¿ya? Entonces, después de mirar lo que no es la renovación, ahora vamos a entender una tercera parte dentro de esta enseñanza. ¿Y cuál es? La diferencia con las otras expresiones o movimientos. Ahora sí vamos a entrar recién comprendiendo, ¿se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia con las otras expresiones o movimientos eclesiales de la iglesia? Primero, le van a preguntar, ¿la renovación carismática tiene alegría? Sí, mi hermanito. Y le pregunto, ¿acaso Juan 23 no tiene alegría? ¿Acaso la Legión de María no tiene alegría? ¿Acaso los catequistas no catequizan con alegría? ¿Acaso los ministros de Eucaristía no van con alegría a dejar a los enfermos del cuerpo de Cristo? ¿Acaso, mis hermanos, en otros movimientos no hay alegría? Hay alegría. Ustedes dirán, no, es que la renovación carismática tiene organización. ¿Acaso los otros movimientos no tienen también una estructura o una organización, un esquema? Entonces, no, lo que pasa es que la renovación carismática tiene oración. ¿Acaso no oran los demás? ¿Acaso no, hermanos, al menos la Legión de María pasan solo orando, ¿no es cierto? Yo he estado invitado una vez que otra vez a Juan 23, también se pasan orando, igualito, ¿no es cierto? Casi digo, parecen copia. Entonces, de esa manera todos están dentro de la misma dinámica, oran de igual manera. No, es que en la renovación hay enseñanza, déjeme despeinarle, en los otros lados también hay enseñanza. No, es que en la renovación hay música. ¿Y quién le dijo que nosotros somos dueños de la música si en todos lados hay igual música? Que son lindos, vaya a ver los coros parroquiales, cómo cantan. Son mejores que los grupos de oración, son más completos. Tienen guitarra, bajo, batería, tienen hasta 3, 5, 6, 7 voces. ¿Qué más? No, es que nosotros somos perseverantes. No es así. ¿No ha visto acaso cómo perseveran todos en sus realidades eclesiales? Por último, no, es que la renovación evangeliza. Déjeme decirlo que la iglesia es evangelizadora.
¿Dónde está la diferencia entonces? Ya le voy a decir dónde nace la diferencia de la renovación. Para eso usted tiene que partir otra vez de la palabra identidad y pertenencia, la cual no voy a decir. Le pido que por favor vea la predicación de hace una semana donde dice la identidad y la pertenencia de la renovación carismática. Ahí está enterito. Pero partiendo de la identidad y la pertenencia, entonces esta corriente de gracia tiene características propias. Tiene como cada ciudadano una huella de identidad que nada en el mundo ni nadie más puede tener. Algo que a usted le caracteriza su huella de identidad, nadie más la tiene. Entonces esta corriente de gracia tiene características propias. Y ahora sí vamos a mirar cuáles son esas características propias. Primero, ningún río se parece al otro, ¿no es cierto? Y en eso vamos a radicar las diferencias. Primero, nosotros lo que vivimos a través de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, de allí en adelante es vivir lo que se va a denominar como un permanente o perenne Pentecostés. Y el carismático va a asumir para su propia vida, su propia identidad, su propia experiencia, lo que vamos a denominar como la cultura de Pentecostés. Ahí radica una de las primeras diferencias. Nosotros vivimos la cultura de Pentecostés. Y la cultura o la permanencia o el perenne Pentecostés significa vivir todos los días la misma manifestación que nos habla en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Entonces, en eso nosotros vamos viviendo esa cultura de Pentecostés. ¿Y qué es la cultura? La cultura es lo que denomina a una población, a una etnia, ¿no es cierto? Nuestra cultura, por ejemplo, nosotros tenemos una cultura muy enraizada, nuestras formas de hablar, nuestras raíces, nuestra identidad cultural. No va a ser la misma que un europeo, ¿no es cierto? Que alguien de Holanda tiene otra cultura. Si usted va a los Estados Unidos, ellos tienen otra cultura. Váyase nomás al ladito, nuestros hermanos colombianos o peruanos tienen otra cultura. Y cada cultura radica una riqueza tremenda y una identidad y una raíz. Aquel que ha nacido a la vida nueva, aquel que ha recibido la gracia santificadora del Espíritu Santo, aquel que ha nacido por ese precioso bautismo del Espíritu Santo, empieza y se sumerge a una nueva cultura de Pentecostés. Nace y se injerta al nuevo pueblo de Dios, el cual abre su vida, su experiencia, sus ojos, su mente, su corazón, sus oídos, a las maravillas del Espíritu Santo. Yo recuerdo a un amigo que él decía, yo antes de conocer la renovación, yo jamás supe que existía la música de alabanza, me decía él. Tanto es así que mi primer CD de música de Dios, él decía, en mi oscuridad, eran las músicas de los diferentes cantantes seculares que hablan de Dios. Le digo, y me decía, ¿y cuál era la primera canción de tu disco? Le decía él. Chuta, dice, la primera canción de mi disco era de Arjona, dice, Jesús no es, ¿cómo es? Jesús es verbo, no sustantivo. Y me reía, ¿no? Porque después, y la segunda, el Señor es mi pastor, de Leodán, me decía él, y así me iba enumerando las diferentes cantantes. Él desconocía y en su sed tener algo que sea música más de Dios,
pues él lo que conocían los cantantes seculares, ¿no? Y tenía su CD de música secular, pero que algo le hablaba de Dios. Esta persona, cuando recibió la gracia del bautismo en el Espíritu y se injertó en la renovación, me acuerdo que él abrió los ojos y dijo: ¡qué mar!, decía él, ¡qué mar de música, de alabanza!, decía. Él era así como un niño, el que estaba en la dulcería, decía: en mi vida no he escuchado eso, decía él, enamorado. Y de igual manera, ¿cuántas personas cuando ingresan a esta cultura de Pentecostés dicen: wow, ha habido, al principio dicen ellos, solo le escuchaba a mi hermano que predicaba en el grupo, pero ha habido un predicador por acá, por acá, por acá, por acá, y que me gusta este y que me gusta este otro, y es como que nacen, entienden y ven, y empiezan a querer más. ¿Y por qué antes no buscaba? ¿Y por qué antes no le gustaba? ¿Y por qué antes no tomaba notas? Porque antes no vivía la cultura de Pentecostés. Porque ahora usted está asimilando una cultura nueva, la cultura del Espíritu Santo, diariamente en su vida. Eso es lo primero. Y así, de esa permanencia, nosotros vamos caminando y creciendo en esa gracia. La segunda, dentro de esta diferencia, es que vamos viviendo lo que se llama la vida en el Espíritu. Entonces, el carismático no está solamente viviendo una participación semanal. No es como aquel que va a vivir en una experiencia tal vez en un gremio, ¿no es cierto? Cada 8 días me voy al partido político. Cada 8 días me voy a la asociación. Cada 8 días me ponen mi botón donde dice aquí mi compañía, ¿no es cierto? Salgo de mi organización y ahí me quito el botón, me quito el partido político, la camiseta, y el resto de la semana pues ni me acuerdo, ¿no es cierto? Aquel que nace a esta experiencia, nace a la vida en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Que el carismático no solo vive reuniones semanales, sino que hace del bautismo en el Espíritu Santo, dígalo conmigo, un estilo de vida. ¿Sí? Un estilo de vida. No es que yo llego al grupo, me pongo mi ropa de carismático. Dicen que soy carismático porque aplaudo, ¿cierto? Por eso soy carismático. No, hermanos. No somos carismáticos porque aplaudimos. Eso creo que ya ese concepto quedó hace años en el pasado. Al principio pensaban que usted es carismático porque aplaude, ¿no es cierto? Así decían hace 30 años en la renovación. Hoy, 30 años después, ya todo el mundo aplaude. ¿Qué es lo que nos diferencia? La vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es como les dije, a ver, repítalo nuevamente. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es un estilo de vida con Dios, con el Señor. En pocas palabras, un deportista tiene un estilo de vida. Él cuida su alimentación, él duerme temprano, él no toma bebidas alcohólicas, no tiene ningún tipo de vicio. ¿Qué más hace el deportista? Come sano, tiene una dieta muy balanceada. Y no solo eso, sino que todos los días practica su deporte, todos los días desgasta su deporte, cada día alcanza un nivel más en el deporte. Entonces, aquellos que han ganado los trofeos, las medallas de oro, pregúntele, disculpe, dígale, usted ganó el trofeo, la medalla porque vino recién ahora a correr. Todo el mundo le va a quedar viendo y decir, ratito, yo no he corrido un solo día, yo vengo corriendo años, yo vengo haciendo esto décadas, por eso gané la medalla de oro. ¿Y usted cree que ser carismático es porque usted va cada 8 al grupito?
o cada 8 a la comunidad, está equivocado. Eso no es ser carismático. Ser carismático es aquel que vive el grupo de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día. Carismático aquel que vive las 24 horas del día, los 365 días del año, y ¿sabe qué? No hay vacaciones carismáticas. Vive un estilo de vida, de oración, de alabanza, de instrucción, de crecimiento, de sacramentos, de reunión, de equipo, de planificación, de ministerio, de servicio, en medio de lo cotidiano de su vida, en medio de las pruebas de su vida, en medio de los pecados de la vida, en medio de los momentos de luz de la vida, en medio de lo que es nuestra vida, siendo esposo, siendo padre, siendo hijo, siendo trabajador, siendo, mis hermanos, la persona que tú eres. Tú vives la experiencia de Pentecostés en un estilo de vida equilibrado, en un estilo de vida en la que tú entiendes que no es cada 8 días, sino es todos los días. La maravillosa vida en el Espíritu. Una tercera característica que diferencia también lo que se llama dentro ya de nuestras perseverancias, comunidades o grupos de oración, la manifestación carismática de dones extraordinarios. Esto, mi hermanito, se vive dentro de los grupos de oración carismáticos. Se llama la manifestación carismática de los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Pero aquellos que están dentro de la corriente de gracia, es algo interesante que los dones extraordinarios se vuelven ordinarios. ¿Por qué? Porque están dentro de la corriente. Para uno de afuera, el que habla en lenguas, wow, es una señal tremenda. Para el que está dentro, sabe que el don de lenguas es uno de los carismas menores, ¿no es cierto? El que está afuera, ven a alguien haciendo una profecía o una palabra de conocimiento y dicen, esa persona debe estar ya con el boleto al cielo. Los que están adentro saben que es un don del Espíritu para evangelización, para dar gloria a Dios y que todos seguimos creciendo. Entonces, la manifestación de los dones carismáticos también es una experiencia que se vive en 2 vías. Dentro de las comunidades y fuera de ellas. ¿A qué me refiero? Que los dones y carismas no están exclusivamente dados para que se den solo el día de nuestra perseverancia, sino que los dones y carismas que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos vivir y desarrollarlos todos los días, hermano, todo el tiempo. Ah, no, yo pensé que era carismático porque cada 8 hablo en lenguas en mi grupito. No, mi hermano, eso no es ser carismático, sino porque usted vive también la experiencia carismática todos los días, todo el tiempo. Usted tiene hambre, tiene sed de los carismas del Espíritu Santo. Usted trata de formarse, conocer más, de crecer más en ellos, de meterse a las aguas, de crecer en su ministerio. Y eso usted no alcanza 1 hora a la semana. Piense usted, a ver, diga usted. ¿Quiere usted instrucción? Va al grupo oración, no se pierde una del grupo oración de su comunidad en el mes. ¿Cuántas horas al mes son? 4 horas, mi hermano, de instrucción. 4 horas de instrucción. Súmelo. A ver, digamos las 2 horas del grupo. Ya. Usted no falta nunca. ¿Cuántas horas son? 2 horas a la semana por 4, ¿cuántas son? ¿Ah? ¿Cuántas son? Dígame. Eso multiplíquele, se da cuenta. ¿Cuántas horas son? Es poquísimo. 2 horas a la semana por 4 es minúsculo. De ahí súmele usted
Dice, no, yo tengo un ministerio, es 1 hora más a la semana. Son 3 horas a la semana dedicadas a Dios a la semana. 3 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiempo le ha dado usted a Dios? ¿Se da cuenta? Es lo mínimo que nosotros estamos dedicando. Si usted es una persona que no falta a la comunidad, una persona que tiene un ministerio, sigue siendo lo mínimo que usted dedica el tiempo a Dios. Y dígale, yo no falto a misa, son 4 horas. 4 por 4, pero ahora usted sume el tiempo que dedica a otras cosas. El tiempo que usted dedica a las redes sociales, el tiempo que usted dedica al WhatsApp, el tiempo que usted dedica a una cosa, otra cosa, otra cosa. Hermano, si nos sale de largo. Entonces, nosotros vivimos esta experiencia de los dones extraordinarios dentro y fuera de lo que es de nuestra comunidad. Y ahí sí viene la gran diferencia, dónde, cómo y cuándo. Dentro de las comunidades de renovación. Algo que tiene como sello inconfundible nuestras comunidades es la experiencia carismática. Esto ya hablamos ya, ahora sí, dentro de los grupos y comunidades. Los grupos de oración son muchos, y hay bastantes, pero nosotros nos caracterizamos porque se llaman grupos carismáticos, y ahí viene la diferencia. Nosotros vivimos y somos grupos carismáticos, no somos solo grupos de oración, ¿ya? A ver, somos grupos carismáticos, no somos grupos de oración. Y usted dice, rascase la cabeza y diga, ¿y dónde radica la diferencia? Pues no será lo mismo. No, hermano, hay una diferencia. Que en las comunidades y grupos de oración que nosotros vivimos, se vive lo que es la presencia extraordinaria de estos carismas. Se tiene que vivir, mis hermanos, los carismas. Entonces, de las 2 horas que el grupo de oración tiene, el grupo carismático tiene, 1 hora o 45 minutos está dedicada a la alabanza, oración, exaltación. 45 minutos más a la predicación de la palabra. Y ahí el grupo carismático cumple su función. ¿Qué es lo que ha sucedido con la mayoría de los grupos actualmente? Que se han cambiado de grupos carismáticos a grupos de oración. Que se han cambiado de grupos carismáticos a convertirse en grupos parroquiales. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades se tienen que manifestar los dones y los carismas en la alabanza. Aquí no se trata de coger la guitarra, mi hermano, y pasarme de mariachi los 45 minutos. Lara, 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 canción tras canción. Y dicen, qué carismático el hermano porque canta, canta, canta. Qué barbaridad, y no deja de cantar y se pasó cantando los 45 minutos. Qué carismático. No, mi hermano, no es carismático porque está canta, 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 canta y canta, sino porque en los 45, 50 minutos de su perseverancia carismática, permite que los dones y los carismas fluyan, mi hermano. Los grupos carismáticos están perdiendo esa identidad porque los ministros de alabanza se han dedicado a cantar y no a ministrar la alabanza carismática. No, ellos no fluyen con los carismas. Es el momento de la alabanza carismática donde tienen que fluir los carismas, donde tiene que haber la expresión en lenguas, la interpretación, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, el don de profecía, la profecía en lenguas, el don de discernimiento de espíritus, la sanidad, la curación. Y esos carismas se dan, hermanos, en la alabanza dentro de la comunidad.
¿Dónde más quiere usted que se expresen los carismas? Por favor. Pero los ministerios se han transformado de ministerios de alabanza a ministerios de música. Tómenle el pulso. Solo cantan. Solo cantan. Hoy los grupos actuales solo cantan. Se pasan cantando y piensan que eso es la renovación carismática. Piensan que solo es traer canciones de afuera todo el tiempo y hermanos, no hay el momento de la intimidad, no hay el momento de la profecía, no hay el momento de la palabra de conocimiento, no hay el momento del silencio, no hay el momento de la expresión carismática y eso se da, hermanos, en el momento de la oración carismática. Eso es la gran diferencia con todos los otros movimientos, que nosotros desarrollamos los carismas en ese instante. No hay otro momento. Y ahí viene el jalón de orejas a los ministerios. Pero mi hermano, mírelos. Se han pasado solo cantando. Hacen una canción, una oración media tibia, a la siguiente canción, otra oración media tibia, a la siguiente oración media tibia, o si no, se pasan solo haciendo canciones. Y es donde tiene que haber la expresión de todo el pueblo de Dios, donde hacen algo que los otros movimientos no hacen, y es la oración en comunidad carismática, donde todos oran al mismo tiempo. El que no comprende esta dinámica se asusta y dice: qué desordenados los carismáticos, qué bulla, todos oran al mismo tiempo, no les entiendo. Es porque usted no ha recibido lo que es esa gracia del bautismo, entonces no comprende ese tipo de oración, que para nosotros se llama la oración carismática de alabanza en comunidad, donde todos oramos al mismo tiempo en un solo corazón, en una sola expresión al Señor, donde tenemos que aprender a volver, mis hermanos, a las aguas de corriente de la alabanza y la adoración, donde tenemos que nuevamente aprender, hermanos, a ejecutar los dones y carismas en la comunidad. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que se suscitó en la comunidad una profecía, una oración en lenguas, una interpretación en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que hubo, mis hermanos, un descanso en el espíritu o que hubo una manifestación carismática así? ¿Cuándo fue, mi hermano? Y usted dice: uy, como el Chavo, ni que tuviera tanta memoria, dicen, ¿no es cierto? Ni que tuviera tanta memoria. Ahí estamos fregados, porque nos estamos convirtiendo en grupos de oración, más no en grupos carismáticos. Y peor, cuando pierden totalmente la identidad y se convierten en grupos parroquiales. Ahí están más dedicados al activismo, más dedicados al trabajo pastoral, más dedicados a la ejecución dentro de la parroquia y se acabó lo que es la experiencia carismática. Decimos que somos comunidades de años, hermanos, y nadie ora en lenguas. A los albores de la renovación de un grupo de 20 personas, rarísimo que uno no hable en lenguas. 55 años después, que uno hable en lenguas dentro de 20 personas, qué raro, qué extraño. Y el que ora en lenguas está con vergüenza. Y el que ora en lenguas será de Dios. Y el que ora y el que tiene palabra de profecía, ¿será mío o no será mío? Y cuando se dio cuenta, se acabó el grupo, mi hermano. Vivir la cultura de Pentecostés significa que nuestras comunidades tienen que vivir otra vez la nueva experiencia carismática. Estamos llegando a Pentecostés y nosotros tenemos que pedir nuevamente un renovarse de carismas de nuestras comunidades, grupos de oración, ministerios y apostolados. Tiene que haber una efervescencia poderosa. Y no es porque nosotros seamos los más santos o los mejores, por eso dije no somos del monopolio, ya eso ya les la aclaré al inicio, sino porque Dios es bueno, sino porque Él es bueno, sino porque Él es santo, sino porque es su amor el que nos sostiene, sino porque son dones inmerecidos por su gracia. Entonces, ahí radica, mis hermanos,
el sentido de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí marca la total diferencia. Por eso es que el ministerio de alabanza tiene que pensar, digo, a ver, tengo 45 minutos, tal vez me dedicaré, hermanos, menos en cantar y más en orar. Cuando a muchos se les da el cielo con la tierra, dicen, no, es que yo no puedo tocar la guitarra y cantar. Hermanos, te ha dado 2 manos, te ha dado una boca, ora, mi hermano, ora en lenguas, profetiza, clama al Espíritu, impón manos, que haya derramamiento, que haya unción, que haya fuego. Pero piénselo, a ver, piensa usted cómo está llevando la alabanza en su comunidad. Solo canto, medio oro, otra vez canto, medio oro, otra vez canto. Y eso, si es que oro. Porque pienso que porque tal canción a mí me hizo llorar, entonces esa canción mal interpretada, mal repasada, le llevo al grupo de oración y pienso que porque la canción a mí me hizo llorar, a la gente le tiene que hacer llorar. Entonces le llevo la canción a las personas pensando que es la canción la poderosa. No, mi hermano, no es la canción. Dios tal vez desde ese momento en mi vida tocó a través de esa música, a mi vida, no a los demás. Yo tengo un cancionero ahí de músicas que Dios ha tocado mi vida. Pero en el grupo yo a veces canto las mismas porque sé que son las que Dios inspira en ese momento. Pero debemos volver a las aguas nuevamente del fluir de los carismas. Y esa es la gran diferencia, mi hermano. Donde hay interpretación, donde hay poder, donde hay mensaje, donde hay lenguas, donde hay profecía, donde hay una riqueza de carismas, y no solo en el servidor, ¿no? Porque ese es otro problema, que a veces creen que los servidores, hermanos, somos fuentes inagotables de carismas, sino en la comunidad. Yo siempre recuerdo un testimonio que recién les daba en el canal y les cuento para finalizar ya el tema. Hace muchos años atrás, el mismo día, el equipo de servicio de mi grupo designa que lleve la predicación y pues la alabanza, querían que sea un día especial. Y pues para rematar, esa semana pues ya saben, somos barro, somos inclinados al pecado, hermanos, y yo pues pequé, no le voy a contar de qué pecado, ¿no? Ya están emocionados ya. Entonces, estaba así con esa carga en mi corazón y no me sentía digno ni de llevar la alabanza ni la predicación. Y pues como era servidor, delegué, dije, ve mi hermano, tú llevas la música, tú llevas la predicación, yo solo voy a sentarme ahí a recibir, les dije así. Total, los hermanos empezaron a cantar, a alabar, y empezó la alabanza carismática, los dones y carismas. Empezaron, hermanos, a alabar, a bendecir, a glorificar. Y en un momento la hermana dice, Dios dice que ores en lenguas. Y yo que estaba así, ¿no? Como Adán escondido detrás de las zarzas, quedo viendo y digo, ¿y cuál será el que tiene que orar en lenguas entre mí? Y seguían alabando, y cuando la hermana que estaba delante otra vez dice, Dios dice que ores en lenguas. Yo me quedo así, no digo, y así oraba entre mí, ¿no? ¿Y cuál será el que no ora en lenguas entre mí? Así yo viendo a cada lado. Y por tercera vez, después de otro rato más, la hermana dice, Rubén, Dios te dice que ores en lenguas. Ha sido contra mí, pues, oigan. Y yo estaba en un tremendo momento necesitaba de urgencia a confesarme. Entonces, con todo ese peso, hermanos, abrí la boca y oré en lenguas, porque ese es un don dado de Dios, no es nuestro. Oro en lenguas y en ese momento otro hermano de la comunidad del grupo oración se levanta. Ni siquiera del que estaban del ministerio, sino que estaban ahí sentados, se levanta y da la interpretación en lenguas y dice, Dios te dice, cuando tú cierras tu boca, mi alabanza es cuando más te amo. Los ángeles del cielo han visto mi gloria, pero tú has conocido mi misericordia. Hermanos, yo me desbaraté en ese momento porque no entendía.
Primero, ¿cómo? ¿Cómo Dios me va a amar cuando yo cierro la boca y no le alabo? Si yo pensaba que cuando yo le alababa, Él más me amaba. Y Dios dijo, cuando tú cierras tu boca, mi alabanza es cuando más te amo. Y es que eso consiste el amor de Dios, que, hermano, no está en nosotros haber amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y a veces hemos creído que Dios nos ama más porque nosotros estamos aquí haciendo más, y no es verdad. Él nos ama porque Él es el Padre de misericordia. Y en ese mensaje, en esa interpretación en lenguas, después decía, los ángeles han visto mi gloria, pero tú has conocido mi misericordia. Dios me hacía volver a entender su amor y su misericordia por encima de mi pecado, por encima de mi alboroto, por encima de mis debilidades. Me hacía entender que yo he podido recibir su misericordia. Hermanos, ¿cómo sucedió eso? En una noche, en una tarde carismática de oración, mientras una hermana con palabra de conocimiento exhortaba a que oren lenguas. Por 3 veces, a la tercera, como ella tenía claro quién tenía que orar en lenguas, dijo por tercera vez, dijo mi nombre. Ella ejecutó la palabra de conocimiento. Yo hablé en lenguas y un tercer hermano se levantó y interpretó las lenguas. Porque esa es la experiencia carismática. ¿Quién le dijo que es todos los 45 hermanos Lara, 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 Lara? No es así. Es vivir la experiencia de Pentecostés en cada asamblea asamblea que nosotros tenemos como grupo de oración. Y cuando los problemas se dan en las comunidades es porque no hay, mis hermanos, el derramamiento de los carismas. Nos hemos estancado ahí, nos hemos quedado ahí, ensimismados en nosotros mismos. Y no hemos mirado la potencia de la corriente que Dios quiere darnos a nuestras vidas y renovarnos desde las bases. Por eso el Papa Francisco dijo en el aula Pablo VI el sábado 8 de junio del 2019 a los líderes de la renovación que este movimiento comparta con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Es la gracia que habéis recibido. Compartidla. No os la guardéis solo para vosotros. Ay, es cuando yo digo, qué bendición ser católico. Ahí sí puedo decir, como dicen, ¿cómo es? Orgullosamente católico, 100% carismático, mi hermano. Qué bendición. No ser isla flotante. Qué bendición saber que el Santo Padre, la iglesia, mis hermanos, nos ampara y nos exhorta y nos invita a avivar los carismas y a vivir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. El Papa, mis hermanos, el Papa dice, compartan en la iglesia el bautismo en el Espíritu. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu? Mis hermanos, es eso, vivir el perenne Pentecostés, el permanente Pentecostés. Ay, lo último casi me olvido, verán. Vaya y lea los Hechos de los Apóstoles y le voy a comunicar lo ultimito, la última perla de la noche. Si usted mira, en los Hechos de los Apóstoles vino el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulos 2, vino al colegio apostólico en lenguas de fuego, un viento recio, un potente ruido, ¿verdad? Que se derramó. Y usted va a decir ahí, es la única vez que nos va a contar en los Hechos la experiencia de Pentecostés. No, mi hermano. Si usted va leyendo la Biblia, usted va a mirar que la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo se replica después. ¿Dónde? En la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba predicando. Cuando bajaron Pedro y Juan, donde los samaritanos, cuando Felipe evangelizó.
Cuando Pablo y Silas en la cárcel, después de haber sido apaleados, oraron y se movió todo ese lugar. Cuando Pablo se encontró con esos 12 hombres, ahí dicen Hechos 19, que no habían recibido el Espíritu, y dice que ellos, después de la imposición de manos, profetizaron, hablaron en lenguas. ¿Se da cuenta? Y usted sigue mirando y sigue leyendo y sigue profundizando, y el Espíritu sigue obrando en permanente Pentecostés. Hasta el Evangelio de este día hablaba sobre cómo el Espíritu separó a Pablo y a Bernabé a la misión que Él les otorgó. Porque la misma experiencia se sigue dando de ahí hasta nosotros, los carismáticos, de eso. La venida, el bautismo del Espíritu Santo. Seguimos viviendo esas mismas manifestaciones. No es solo algo que pasó hace 2000 años, es hoy. Es hoy, mi hermano, pero aquí viene la perla. El Espíritu Santo vino una sola vez como lenguas de fuego a los apóstoles. De ahí en adelante el Espíritu Santo se derrama en la evangelización. No es que vino otras lenguas de fuego en la casa de Cornelio, otras lenguas de fuego en los samaritanos, otras lenguas de fuego donde Pablo, no. El Espíritu que recibieron los apóstoles se volvió a manifestar a través de ellos en la evangelización. En pocas palabras, me acuerdo cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu, yo no había hecho el seminario de vida en el Espíritu. Como también aquí hay un hermanito mío de mi comunidad que él también recibió el bautismo sin hacer el seminario de vida en el Espíritu, ¿no es cierto? Así es Dios, vean. Yo recibí el bautismo sin haber hecho el seminario. Tremenda manifestación que regaló Dios a mi familia, el tremendo Pentecostés, igualito que dicen Hechos de Apóstoles. Pero mi mamá, después de esta experiencia y todo lo que hemos vivido, como unos 3 meses después nos dijo a nosotros, a los 3 varones de la casa que hemos recibido el bautismo en el Espíritu, nos dijo: ustedes han recibido el bautismo, y nos dijo ella, pero por favor vayan a la renovación a recibir el seminario de vida en el Espíritu. Y yo le quedo viendo, le digo, pero ya recibimos, pues mami, le digo, ya recibimos esa gracia. Vayan, dice, por favor, dice, mi mami ya les conocía, no, vayan, dice, por favor, vayan, dice, vayan, reciban el seminario, hagan el seminario, y nos fuimos a un grupo a hacer el seminario. Hicimos al revés, ¿no? Primero el bautismo y después el seminario. Recibimos el seminario, fuimos mi hermano Santiago, mi hermano Rodrigo, les conocen, mi persona, las 8 semanas, todo el esquema, toda la situación. Llegó el día de la efusión, estábamos ahí con las personas. Como yo había vivido esa experiencia tan poderosa, tan fuerte, yo dije, yo ese día tenía una expectativa, digo, otra vez voy a recibir lo mismo que recibí en mi casa. Yo estaba emocionadísimo, estaba en la fila, estaba orando, total, me senté, me impusieron las manos, y ¿sabe qué pasó? No pasó nada. Ese día no pasó nada, no sentí nada, no fue como la primera vez. Yo dije, ¿qué pasó? Creo que ya se fue el Espíritu Santo, pensaba yo. Total, así confundido fui a mi mamá, le digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me dice. Le digo, ¿sabe qué? No fue lo mismo, le digo, no fue como esa primera vez. Y me dijo unas palabras tan sabias mi mamá: lo que pasa es que lo volverás a sentir de otra manera, me dijo. Yo creo que fue el Espíritu Santo que se adelantó. Y es así. Después de esa vez, hermanos, nunca más mi familia o mis hermanos volvimos nosotros a recibir el seminario del Espíritu, sino que así, temblorosos, medios chuecos, encima que estábamos aprendiendo, empezamos nosotros a dar los seminarios de vida en el Espíritu. Hermanos, hace 26 años hice una sola vez el seminario y no he vuelto yo a recibir nuevamente, sino que hemos vuelto a darlo. ¿Y qué pasó? Que cuando llegaba el día del bautismo, sentía el mismo gozo, la misma potencia, la misma fuerza
dando, mis hermanos, imponiendo las manos, orando por los demás, predicando al resto. Y ahí es cuando entendí lo que pasaba en los Hechos de los Apóstoles. Una sola vez vino sobre los apóstoles y después se derramó nuevamente en la evangelización. Si no estamos viviendo los portentos y los signos del Pentecostés, es porque no estamos evangelizando, mis hermanos. Porque no estamos llevando el bautismo en el Espíritu, hermanos, a los confines de la tierra. Nos hemos estancado, nos hemos acomodado. ¿Qué dice el Papa Francisco? Lleven el bautismo en el Espíritu a toda la iglesia, dice el Papa. Y volveremos nuevamente a sentir esa experiencia cuando llevemos a otros, mis hermanos, del bautismo. Bueno, vamos a orar. Hoy ha sido un alimento, mis hermanos, más fuerte, diferente. Ha sido, espero que algunos no se atranquen, ¿no es cierto? Ha sido hoy para masticar este alimento. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que nos has regalado. Y a la vez, Señor, principalmente yo, he sido muy cuestionado. No sé ustedes, si ustedes fue cuestionado, hermano, amén. Pero yo, Rubén, he sido muy cuestionado por el Espíritu Santo esta noche. Porque el primer cuestionado es el predicador. Y espero también ustedes, mi hermano. Y te pido, Señor, te ruego, te suplico por el nombre de Jesús, que nuestras comunidades vuelvan a arder, vuelvan a encenderse. Vuelva, Señor, la corriente impetuosa a darse de una manera tan potente que renueve la faz de la tierra. Quita, Señor, las comodidades, el polvo del tiempo que se nos ha pegado. Quita de nosotros, Señor, todo eso, ese barro en nuestros pies que no nos permiten avanzar. Y ayúdanos a vivir esa maravillosa cultura de Pentecostés. Ese perenne Pentecostés, ese permanente Pentecostés. Esa amistad contigo, Espíritu Santo. En todo tiempo, en todo momento, sea en luz o en oscuridad, pero tú estás ahí para ser el ayudador de mi vida, en medio de mis flaquezas. Bendice a las comunidades que estamos aquí reunidos, especialmente a Sagrada Familia y al equipo de servicio de Fuente de Vida. Danos, Señor, la gracia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, acompáñame, ilumíname, toca toda mi vida, acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Shandalaraita bajandarai. Shundalaba sandalaraita. Shundalaba jaya bajandarai. Abba Padre, soplaba Padre, Señor, y que en este momento que nos vamos a los grupos, tú nos des la gracia de discernir lo aprendido en la comunidad. Por el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.